Sí, licenciada, se ve. Gracias. Vamos a iniciar. No sé si ya estará presente Mario Daniel Arriaza Lemos. Javier Eduardo Gómez Méndez. Javier Eduardo Gómez Méndez. Luisa Fernanda Girón Mejía. Luisa, vamos a iniciar contigo el artículo 21, por favor, lo lees y me haces la interpretación de lo que le entiendes del mismo, por favor. Muy bien. Artículo 21. Sanciones a funcionarios o empleados públicos. Los funcionarios, empleados públicos u otras personas que den o ejecuten órdenes contra lo dispuesto en los dos artículos anteriores, además de las sanciones que les imponga la ley, serán destituidos inmediatamente de su cargo. En su caso, inhabilitados para el desempeño de cualquier cargo o empleo público. El custodio que hiciere uso indebido de medios o armas contra un detenido o preso será responsable conforme a la ley penal. El delito cometido en esas circunstancias es imprescriptible. Gracias, Luisa. ¿Qué le entiendes del mismo? Sí, ahorita. Es que no me acordaba que habíamos visto anteriormente. Sobre el abuso de poder que podrían dar los funcionarios ante lo que se imponen los dos artículos anteriores. Como se dice aquí, no ser, que deben ser tratados como seres humanos, prácticamente apegarse a lo que la ley dice sin abusar del poder, sin incluso hacer analogía de lo que está impuesto. Sí, los dos artículos anteriores pues hacía referencia al sistema penitenciario y a los menores de edad, ¿verdad? Vamos a seguir con la lectura. El artículo 22 está asignado, estará presente Jocelyn Susel Ley Ramos. Jocelyn Suseli. Buenas tardes, licenciada. Sí, yo soy Jocelyn Suseli Ley Rachón. Buenas tardes, ¿te corresponde el artículo 22? Sí, el artículo 22. Antecedentes penales y policiales. Los antecedentes penales y policiales no son causa para que a las personas se les restrinjan el ejercicio de sus derechos que esta Constitución y las leyes de la República les garantizaban, salvo cuando se limiten por la ley o en sentencia firme y por el plazo fijado en la misma. Pues ¿Qué le entiendes? Yo entiendo, licenciada, que por los antecedentes o por algo que yo cometí, y en este caso, un ejemplo, ¿verdad? Yo cometí un delito, tengo antecedentes y después no me pueden negar mis derechos por los antecedentes que yo ya tengo, sino que los derechos siempre van a estar ahí. Ok. Vamos a seguir con la lectura, por favor. El artículo 23 está asignado a Norberto Salvador. ¿Estará presente? Buenas tardes, Ligda. Hola, buenas tardes. Le corresponde el artículo 23, por favor. Ok, inviolabilidad de la vivienda. La vivienda es inviolable. Nadie podrá penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita, salvo por orden escrita de juez competente en la que se especifique el motivo de la diligencia y nunca antes de las 6 ni después de las 18 horas. Tal diligencia se realizará siempre en presencia del interesado o de su mandatario. Gracias. ¿Que le entiende del mismo, Salvador? Ligda, que nadie puede entrar a la propiedad ajena, en este caso la vivienda, sin orden de juez, porque estaría cometiendo este delito y tomar en cuenta también
¿cómo se llama? El horario establecido, ¿verdad? Sí, así es. Ahí sí que es un derecho fundamental que tenemos y que la Constitución política nos regula. De lo contrario, pues cualquier persona podría violentarnos este derecho, ¿verdad? Y más en el conflicto armado interno que se dio esta violación a los derechos humanos, y por ello es de que en la Constitución actual pues está regulado, ¿verdad? Vamos a seguir con el artículo 24, por favor. Está asignado a Norman Monterroso Rosales. ¿Estará presente? Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, le corresponde el artículo 24. Ok, perfecto. Inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros. La correspondencia de toda persona, sus documentos y libros son inviolables. Solo podrán revisarse o incautarse en virtud de resolución firme dictada por juez competente y con las formalidades legales. Se garantiza el decreto de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas, radiofónicas, cablegráficas y otros productos de la tecnología moderna. Los libros, documentos y archivos que se relacionan con el pago de impuestos, tasa de arbitrios y contribuciones podrán ser revisados por la autoridad competente de conformidad con la ley. Es punible revelar el monto de los impuestos pagados, utilidades, pérdidas, costos y cualquier otro dato referente a la contabilidad revisada a personas individuales o jurídicas, con excepción de los balances generales cuya publicación ordene la ley. Los documentos o información obtenidas con violación de este artículo no producen fe ni hacen prueba en juicio. Gracias, Norman, que entiende del mismo. Lo que este artículo nos garantiza en sí es que nadie puede violar nuestra correspondencia, y en este tiempo tan moderno podría ser que nadie podría revisar los celulares, computadoras o cualquier tipo de documento o libro sin previa autorización judicial. ¿Eso, licenciada? Sí, así es, Norma. Está presente, no sé si ya está presente Javier Eduardo Gómez. Sí, buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, le corresponde el artículo 25, por favor. Artículo 25. Vamos a ver. Artículo 25. Registro de las personas y vehículos. El registro de las personas y de los vehículos solo podrá efectuarse por elemento de la fuerza de seguridad cuando se establezca causa justificada para ello. Para ese efecto, los elementos de las fuerzas de seguridad deberán presentarse debidamente uniformados y pertenecer al mismo sexo de los requisados, debiendo guardarse el respeto a la dignidad, intimidad y decoro de las personas. ¿Entiende del mismo, Javier? Pues lo que logro entender de este artículo es, por ejemplo, me ha pasado varias veces, yo manejo motocicleta, entonces, pues en ciertas arterias de la ciudad hay retenes, entonces, por ejemplo, hay personas, policías varones y mujeres, entonces me ha tocado que me revisen los hombres, y por ejemplo, a veces voy con mi hermana y le revisan las mujeres, entonces creo que es donde se hace valer el derecho de, como dice acá en la Constitución, de intimidad y de decoro de cada persona, por ejemplo, porque no puede como que un policía venir y revisar a mi hermana por ser de diferente sexo. Entonces acá la Constitución claramente nos deja establecido para todo este proceso. Y obviamente tienen que estar, como dice acá, debidamente informados y identificados para que puedan efectuar pues tal proceso. Sí, así es, Javier. Ahí sí que retrotrayendo en dos principios fundamentales que está basada nuestra Constitución, que es la dignidad y la integridad de la persona. En base a ello, pues está desarrollado los demás
derechos fundamentales que la misma Constitución nos garantiza, y es por ello de que establece de que un hombre en los retenes, pues los hombres revisan a los hombres y las mujeres a las mujeres, ¿verdad? Y viceversa. Y no se podría dar, si tendrían que revisar a una mujer y no hay un elemento de la policía que sea mujer, tendrían que esperar que una persona del mismo sexo llegue para poderlo realizar, ¿verdad? De lo contrario, pues le estarían violentando sus derechos constitucionales y obviamente un abuso de poder, ¿verdad? Sí. No sé si se encuentra presente Mario Licenciada, Daniel. una consulta, perdón, aprovechando la oportunidad. Sí. Pues, relacionado con lo mismo, por ejemplo, me ha pasado varias veces de que, pues, le repito, me han parado en retenes y creo que los agentes han hecho como que el abuso de autoridad o de poder. Por ejemplo, no me revisan como tal, sino que hace así muy, como que muy bruscamente, como que uno fuera un delincuente. O sea, ¿qué se podría hacer en ese caso? Porque yo siento que es como que ya sobrepasarse del poder que tienen. Sí, así es. Sí, hay elementos de la policía de que no están instruidos correctamente, o bien de que sí están instruidos correctamente, pero como tal y representan la autoridad, ellos abusan del poder. Si se recuerdan de clases anteriores, dentro de un caso de Perú, de la jurisprudencia que se les citó, se establecía de que los policías metieron en la cajuela de un baúl al sindicado, no lo lastimaron, únicamente pues le colocaron las grietas y lo introdujeron, no tenía lesiones como tal. Sin embargo, la Corte Interamericana sí estableció de que hubo un abuso de poder, hubo transgresión a los derechos a la dignidad e integridad de la persona, independientemente de su condición, ¿verdad? Si es sindicado o no, en virtud de que el derecho de defensa y de que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? En el caso de que un agente de la PNC los registre como tal, pero haya violación a estos principios como tal de la dignidad e integridad de la persona, pues hoy en día existe la tecnología, ¿verdad? De grabar el hecho. Hoy en día la población tiene el derecho como tal, en virtud de que nosotros como población podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe, y en ninguna ley nos prohíbe grabar a un funcionario o empleado público, ¿verdad? Y con ello podemos interponer una denuncia por abuso de poder. También existe autoridades como tal que velan por el procedimiento que realizan los agentes, y ante ellos se podría colocar una denuncia, ¿verdad? Que sería la Inspección General de la Policía Nacional Civil, y con ello pues ya sea que se inicie un procedimiento administrativo en su contra, o bien usted como ciudadano podría interponer una denuncia ante el Ministerio Público. Para ello tenemos que tener pruebas, ¿verdad? Entonces sí es fundamental de que hoy en día con la tecnología y esas cuestiones se pueda, si que ustedes se detienen en su vehículo, si encienden la cámara de su celular y empiezan a grabar el procedimiento, y no podrían decirle, no pueden grabar, porque la ley no nos, como ciudadanos, no nos prohíbe realizar dichas acciones, en virtud de que un funcionario público únicamente puede hacer lo que la ley le faculta, ¿verdad? Y si ellos lo están realizando conforme a la ley, conforme a derecho, no tendrían por qué ofenderse al momento de que usted como ciudadano pues empiece a grabar dicho procedimiento, ¿verdad? Lenny. Gracias, licenciada. Solo quería comentar con lo que usted está mencionando sobre grabar a las actividades. Sí, fíjese que empiezan a sobrepasar, sacan cualquier dispositivo electrónico, funcione o no, y empiezan a amenazar que los están filmando, que van a hacerlo público en el Ministerio Público y en redes sociales, e inmediatamente se transforman, se les bajan los humos, empiezan a ser amables, y como aparece también el número de agente, el número de la patrulla. Entonces, de tanto testimonio que he escuchado precisamente por esos abusos de autoridad, al menos yo personalmente cada vez que tengo contacto con un agente de seguridad,
yo ya estoy a la defensiva. Se supone que es para ayudarlo a uno, protegerlo, ¿verdad? Y en este tiempo, pues con mi familia, no sé si es peor que se nos acerque un policía o un delincuente, porque igual, un familiar se accidentó y llegó una patrulla de la PNC a tomar datos y solamente fueron pérdidas materiales, ¿verdad? Pero cuando empezaron a tomar el registro de la información, pues empezaron a hacer preguntas demasiado personales, que solo les faltó pedir el número de la tarjeta de crédito a mi familiar. Y en ese momento sí ya, pues no solo estaba con el estrés del accidente, sino que encima venían a molestar los agentes porque en vez de ayudar estaban molestando. Ya habían terminado con su papeleo y pues seguían haciendo preguntas que no tenían absolutamente nada que ver con el suceso. Y pues era una familiar mujer y los agentes eran hombres. Entonces llegó un punto en que la estresaron, la cansaron y les comenzó a gritar que por favor se retiraran. Ya les había dado toda la información, no había ningún herido, solamente los golpes que ella había sufrido y los daños materiales, ¿verdad? Pero les tuvo que gritar para que se fueran. Y hasta que entendieron, y también los amenazó con empezarlos a firmar y tomarles los datos. Es que ellos se retiraron porque se supone que deberían, como le digo, ayudar, y uno en un accidente de tránsito, pues esperaría que lo ayudaran y no que llegaran a molestar, ¿verdad? Entonces, yo no he tenido ningún problema directamente que yo lo haya sufrido personalmente con algún elemento de seguridad, pero yo sí estoy a la defensiva cada vez que se me acerca un elemento de seguridad, precisamente por todos esos malos testimonios. Y de hecho yo no tengo ninguna buena referencia de que hayan ayudado en vez de lastimar y infligir más estrés, ¿verdad? Como le digo, no ayudando, sino que solamente agravando la situación. Sí, así es. Pues lamentablemente, pues la Constitución sí nos garantiza la seguridad de las personas y para eso pues está el Ministerio de Gobernación y a través de ellos pues la Policía Nacional Civil. Sin embargo, en la realidad nacional, en gran parte de la Policía Nacional Civil, entorpece los procedimientos como tal, porque considero de que sí tienen la instrucción adecuada, reciben la capacitación como tal, pero a la hora de aplicar dichos procedimientos omiten varias partes y únicamente lo realizan conforme a la costumbre que ellos han tenido. Sin embargo, un funcionario público como tal no puede basarse a las costumbres, sino que debe basarse a la ley, ¿verdad? Porque sí, la Constitución como tal nos establece que todo funcionario o empleado público únicamente puede actuar conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes orgánicas como tal, ¿verdad? Reglamentos. Sin embargo, sí, hoy en día es un lema popular que la población utiliza, que le da más temor de que los detenga la Policía Nacional Civil que los intercepte un delincuente, ¿verdad? Sin embargo, pues la Constitución como tal, en su parte orgánica, pues sí nos establece los derechos fundamentales como tal, los derechos humanos. Es por ello que nosotros como ciudadanos, ustedes como estudiantes de Derecho, pues leer la ley, leer la Constitución como mínimo para que sepamos y estemos informados de nuestros derechos, para que a la hora de que tengamos un suceso como tal, nos podamos defender. En virtud de ello, como Lenny nos decía, o sea, a la hora de que un agente de la Policía Nacional Civil nos detiene, ya está a la defensiva. Sin embargo, deberíamos de sentirnos seguros a la hora de ver un agente, pero hoy en día pues no se ve dicha situación, ¿verdad? Vamos a seguir con la clase. Perdón, solo también quería agregar, licenciada. Fíjese que yo tengo también conocidos que ya son abogados graduados y me dicen que los policías le tienen pero un pavor a los abogados. Sí. Entonces, cuando, sí, ¿verdad? Porque conocen sus derechos, ¿verdad? Entonces, a mí me han dicho que cuando me sugieren que cuando tenga un problema yo no diga soy estudiante de Derecho, sino que diga de una vez que yo soy abogada, conozco mis derechos y mire,
realmente, como le digo, se transforman, se les bajan los humos y ya empiezan a retroceder, se les baja hasta el tono, así como dijo Javier, que lo tratan a uno como que fuera delincuente, no lo hacen, se supone que es procedimiento de rutina, ¿verdad? No que ya lo tratan a uno como delincuente, entonces, pues me han sugerido, ¿verdad? Como tener el conocimiento de mis derechos, y si no sabemos qué derechos tenemos, ¿cómo los vamos a defender? ¿Cómo identificamos cuando los están transgrediendo, verdad? Muchas gracias. Así es, Lenny. Entonces, sí, nuestra tarea, pues, como ciudadanos como tal, pues, es leer nuestras leyes, pues, lo fundamental, nuestra Constitución. Se han dado cuenta en el transcurso de las clases que hemos tenido, pues, se han resuelto dudas a través de pequeñas lecturas que únicamente es la Constitución, ¿verdad? Y a través de la Constitución, pues, se derivan demasiadas leyes, reglamentos, acuerdos como tal. Sin embargo, para eso tendríamos que realizar un manejo de leyes para ir complementándolo, en virtud de que el artículo 25 como tal, también existe una ley que va a regular dicho procedimiento, existen reglamentos como tal. Si nos ponemos a desglosar artículo por artículo de la Constitución y complementarlo con las leyes ordinarias, con las leyes reglamentarias e individualizadas, pues realmente esa tarea como tal la van a realizar ustedes ya a la hora de estar estudiando para los exámenes técnicos profesionales. Sin embargo, pues es un inicio como tal de que empecemos a leer nuestra Constitución, no únicamente los artículos que podemos leer acá en clase, porque realmente son pocos, pero creo que sí nos sirve bastante para nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Voy a estar pasando el link de el link de participación para que puedan registrarse las 5 personas que participaron el día de hoy en la clase. En un momento se lo estoy trasladando. Y vamos a seguir con la clase del día de hoy, que para lo cual, dime, Vanessa. Buenas tardes, licenciada. Hola, buenas tardes. Una molestia. Fíjese que el día viernes que tuvimos clase con usted nos resolvió dudas del trabajo que tenemos que entregar, pero yo me recordaba que en mi grupo éramos ya 10 cabales, ¿verdad? Pero en el listado que usted nos enseñó, hacía falta un compañero, y ahorita que yo envié instrucciones en mi grupo, él me escribió y me dijo que no estaba en el listado, pero en mi listado sí estaba, o sea, en el listado que yo le envié, él sí está, pero en el listado que usted publicó, que nos enseñó, no estaba. Entonces, pues él ya no apareció ahí en mi grupo y usted lo asignó a otro grupo. Entonces, mi duda es, o más bien lo que le quería comentar es si se puede quedar él en nuestro grupo, pues él estaba desde el principio. Permítame. Hola, soy yo. Yo fui el que le dijo que el viernes se podía pasar a otro grupo porque no aparecía en la lista, justo. Pero me acabo de informar de que al parecer hubo un error. Sí tenía grupo. Vamos a ver. ¿Quién es la coordinadora del grupo? Yo, licenciada, Charlene Vanessa. Charlene, te voy a ver. Sí, como tal fueron trasladados los... Vamos a ver, Wilber. Sí fueron trasladados los grupos como tal, ¿verdad? Entonces... Si gusta me escriben para yo poderlo solventar, porque si estaba asignado y creo que todavía él solicitó dicha incorporación al grupo, ya no podría moverse. Ahora, si realmente fue un error como tal, se puede subsanar, ¿verdad? Ya le marqué el mensaje, licenciada, donde iba mi listado, porque sí estaba él ahí, pero no sé por qué después ya no apareció. Denis Eduardo, sí, acá. ¿Qué número de grupos son actualmente? El 3. El 3, sí está ahí. Y Denis, ¿a qué grupo te había asignado? Al grupo, creo que 6. Permítame otra.
Licenciada, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es el grupo número 5 con Daisy Rosales. Con Daisy estaba asignada. No, y claro. actual 4, 5. Sí, donde únicamente. Y otra cosa, licenciada, es que también nos asignó otra compañera, entonces en total somos 11. Permítame. Sí, como tal, sí, el error fue a la hora de trasladarlo. Sin embargo, Denis pidió la incorporación Que no y aparecía. y no aparecía. Entonces, Es que creo sí, que Denis pidió la incorporación porque en su listado no aparecía, y no pero en el aclaró que de bien sí pertenecía aparecía. en el 3. Ajá. Y no aclaró que iba en el 3, ¿verdad? Es que yo Entonces, pensé que lo habían visto y no me tomaron en cuenta en el 3, entonces dije, bueno. no me tomaron en cuenta. Sí, únicamente sería de que, no sé si se encontrará Melanie, carnet 2022-02-850. Sí, licenciada. Hola, Melanie. ¿Será si me haces favor de comunicarte con la coordinadora del grupo números donde estaba integrado Denis, que es 5, creo? Donde está la coordinadora Daisy Stephanie, para que ella te pueda incorporar en el grupo 5 en sustitución de Denis, y Denis quedaría en el grupo 3. O no sé si habían asignado trabajos. Sí, licenciada, ya le había asignado a todos, porque ya les había asignado a todos y ahí fue cuando Denis me dijo que pues, ahí lo habían puesto en otro grupo. Entonces no sé si está bien que nos podamos quedar los 11. No, tendría que únicamente Melanie tendría, no sé si Daisy ya asignó trabajo al grupo 5. No, o sea, solo hemos platicado al respecto. Ok, entonces me haces favor, Melanie, de incorporarte al grupo número 5 y Denis traslada al grupo 3. Esto se está realizando como excepción porque en el grupo como tal sí me habían trasladado la información donde él pertenecía a ese grupo y estaba en el numeral 5, yo no lo incorporé. Entonces, como excepción, se va a realizar dicha situación. De lo contrario, pues no lo podríamos realizar si no estuviera de tal forma que fue error a la hora de trasladar los datos, ¿verdad? Entonces, Daisy, me haces favor de incorporar a Melanie. Melanie, me haces favor de comunicarte con Daisy en el grupo número 5 para que se te pueda tomar en cuenta a la hora de empezar a realizar el trabajo, ¿verdad? Como tal, no han hablado. A tu, y para aclararlo, Denis está en el grupo 3 y Melanie en el grupo 5. Ok. Gracias. Ahorita vamos a iniciar con la clase. Solo voy a responder un mensaje que sí es de urgencia, disculpen. Gracias. Vamos a iniciar. Disculpe, licenciada. Mayra, dime. Gracias. Fíjese que el día viernes usted mencionó que el grupo 6 necesitaba elegir un coordinador y pues ya lo elegimos. Yo soy la coordinadora. ¿Me podría indicar, por favor, el procedimiento para que tome en cuenta eso? Mayra, te voy a anotar ahorita para que puedas... para que yo te pueda incorporar. El miércoles voy a estar subiendo ya el nuevo documento donde están todos los integrantes de los grupos para que quede firme dicha situación. Mayra Vázquez, ¿cuál sería tu número de carnet? 2022-06-94-3. 94-3. Ok, entonces del grupo 6 yo te estaría incorporando como coordinadora y ya sería que en el nuevo listado del día miércoles ustedes ya puedan ver que todas las personas que se les asigne el grupo pues ya estén en el lugar indicado, ¿verdad? Vamos a
Vamos a iniciar con el tema del día de hoy. A la orden. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que sería la violencia en Guatemala, ¿verdad? El link de participación, es cierto. Permítame. ¿La clase a qué hora se está terminando? No tengo. Las 3:15, 3:45. 3:45, licenciada. Ok, perfecto, tenemos tiempo. Ya les compartí el link de participación. Bueno, vamos a iniciar el tema de hoy, pues ya sería el capítulo número 2 o módulo número 2 de nuestro programa, que sería la violencia en Guatemala. Dentro de los temas que abarcamos en la Constitución el día de hoy, pues también abarca bastante este tema de violencia en Guatemala. La violencia como tal lo podemos definir. Me hacen favor de ver si la presentación va corriendo, ¿verdad? No quiero que nos quedemos atrás en contenido. Entonces, la violencia como tal, según la Real Academia Española, nos establece que es una fuerza física que aplica una persona sobre otra y que constituye el medio de comisión propio de algunos delitos como el robo y los delitos contra la libertad sexual, entre otros. También nos establece que la violencia se define como todo acto que guarda relación con la práctica de la fuerza física o verbal sobre otra persona, animal o objeto originario, originando un daño sobre los mismos de manera voluntaria o accidental. El elemento de daño sobre los mismos de manera voluntaria o accidental lo podemos encontrar acá dentro de la violencia. Puede ser que una persona no tenga intención de causar este daño, sin embargo, se puede dar de manera voluntaria o involuntaria, ¿verdad? Tal es el caso en materia penal, pues podemos encontrar el homicidio culposo, que no es con la intención de causarle daño, o las lesiones, tanto leves, graves, que se le pueda causar a una persona, ¿verdad? El elemento principal dentro de la acción violenta es el uso de la fuerza, tanto física como psicológica, para el logro de los objetivos y en contra de la víctima, ¿verdad? Adicional a esto, puede ser catalogada una agresión patológica cuando en ocasiones el ser humano utiliza los impulsos de agresión con intención de causar daño a otra persona, ¿verdad? Entonces acá ya va involucrado uno de los elementos del delito, que sería el dolo, ¿verdad? Dentro de la violencia. La Organización Mundial de la Salud nos define que la violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, contra otra persona o contra un grupo o comunidad, que cause o tenga mucha probabilidad de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones, ¿verdad? También dentro del contexto de la realidad nacional de Guatemala, pues Guatemala está atravesando por un sinnúmero de expresiones violentas, en muy buena medida a partir de las matrices de opinión generada por los medios masivos de comunicación, tienden a identificar la violencia con la delincuencia, ¿verdad? Pero en la realidad es mucho más complejo que esta simplificación. Esa identificación es cuanto menos errónea, sino producto de una interesante manipulación que se da. Los poderes fácticos, en mayor o menor medida, pues acá se sigue beneficiando de ese clima
generalizado de violencia. Combatir la violencia implica demostrar esos poderes, es decir, una tarea tanto política como sociocultural. Si nos damos cuenta, en Guatemala los medios de comunicación como tal, pues sí nos inundan de noticias de violencia, violencia por homicidio, accidentes de tránsito, violencia intrafamiliar, violencia a los menores de edad, violación a los derechos de los menores, un sinnúmero de violencias. Sin embargo, este contexto histórico pues, se da desde tiempos muy antiguos, en el cual se utilizaba la violencia como sinónimo de poder. Sin embargo, pues esto fue evolucionando con el tiempo. Acá en Guatemala pues hasta se firmaron los acuerdos de paz para que las acciones violentas de los gobiernos anteriores pues subsanaran y que los derechos humanos como tal fueran restablecidos, ¿verdad? Los tipos de violencia que tenemos, la clasificación se utiliza en el informe mundial sobre la violencia y la salud, pues se divide a la violencia en tres categorías, ¿verdad? Según el autor del acto violento, violencia dirigida pues, a uno mismo, violencia interpersonal o violencia colectiva, ¿verdad? Esos son los tres tipos de violencia que nos establece este informe mundial de la salud. Nos establece que también los actos de violencia pueden dirigirse a grandes rasgos en tres tipos, dependiendo del sujeto que sufra la agresión, o sea, a quién va dirigida esa acción, ¿verdad? Además, se basa en los ambientes y relaciones que se sostiene el individuo en su entorno, a saber, puede ser nivel individual, nivel interpersonal, nivel comunitario o social. Y por otro lado, esas tres categorías se subdividen para mayor explicación en los actos de violencia, ¿verdad? Acá, si nos damos cuenta, dentro de estas tres categorías, podemos encontrar la violencia dirigida contra uno mismo, que pues acá se da la violencia dirigida contra uno, y esta comprende los comportamientos suicidas y las autolesiones como la autotimilación. Si nos damos cuenta acá en la violencia dirigida contra uno mismo, pues hoy en día se han escuchado varias noticias que hay personas que a través de daños que han tenido psicológicos o ya sea depresiones como tal o problemas que no encuentran solución, se han dirigido hacia diferentes fuentes del país y se han lanzado, realmente se han quitado la vida como tal. Y dentro de estas violencias, pues acá en Guatemala sí se ha visto en los últimos días dicha situación, y es súper alarmante en virtud de que hay muchos adolescentes que se autolesionan, y realmente el Estado debe de proteger también dichas acciones, ¿verdad? Porque la persona como tal no se va a lesionar por el hecho de que está bien en su salud mental, ¿verdad? Salud emocional, en su entorno familiar o en su entorno social, en virtud de que muchos jóvenes, adolescentes, pues se lesionan por problemas que surgen en la escuela, la violencia que se da como tal dentro de una institución, ya sea por parte del catedrático, por parte de los alumnos, violencia que se puede dar en casa y que dicha situación pues llegue a repercutir en los jóvenes adolescentes, y a razón de ello pues se da la autolesión, ¿verdad? Y también esa situación pues se da en adultos, dependiendo su situación que se encuentre. Sin embargo, dentro de eso también se cataloga como violencia contra uno mismo, ¿verdad? El comportamiento suicidas va desde el mero pensamiento de quitarse la vida al planeamiento, la búsqueda de los medios para llevar a cabo el intento de matarse y la consumación del acto, ¿verdad? Como tal lo vamos a ver en derechos humanos, porque según la Constitución Política de la República de Guatemala, pues el Estado se organiza para proteger a la persona, y dentro de esta protección se debe dar también planes o estrategias para la comunidad en general,
para poder apoyarlos psicológicamente, para que estas personas, a la hora de que el comportamiento suicida se ve reflejado, sus familiares o parientes o amigos cercanos puedan dirigirse a esa institución que no deba de tener costo y que puedan darle terapia psicológica para evitar este tipo de actos, ¿verdad? También, asimismo, existe la violencia interpersonal. Esta, pues, se refiere a la violencia interpersonal, se divide en dos subcategorías, ¿verdad? Acá se da la violencia intrafamiliar o de pareja. En la mayor parte de los casos se produce entre los miembros de la familia o compañeros sentimentales y suele acontecer en el hogar, aunque no exclusivamente solamente en el seno del hogar, ¿verdad? Porque acá nos está hablando de intrafamiliar o de parejas. Puede ser con un novio, con una pareja, con un conviviente, puede ser con un exnovio, una exnovia como tal. Dentro de eso se puede dar esta violencia interpersonal, que es violencia intrafamiliar o de pareja, ¿verdad? Y a esto pues nos vamos a referir más adelante, a la ley que protege a la mujer como tal y nos define cada una de estos comportamientos que se pueden dar en la violencia intrafamiliar o de pareja, ¿verdad? Y también tenemos dentro de la violencia interpersonal, tenemos la violencia comunitaria. Acá pues se produce entre individuos no relacionados entre sí y que estos se pueden conocer o no, ¿verdad? Dentro de esta violencia comunitaria pues se puede dar las riñas que se dan hoy en día en las calles, o riñas que se dan en diferentes áreas, ¿verdad? En nuestro trabajo, puede ser de que en el transporte público o a través de un accidente de tránsito la persona se baja y ya agrede a la otra persona. Entonces acá en la violencia interpersonal tendría que entrar en la categoría de violencia comunitaria, porque acá puede ser que la persona se conoce o no se conocen entre sí, ¿verdad? Sino que únicamente se da la violencia en el momento, ¿verdad? Y la violencia colectiva, acá la podemos encontrar que la violencia colectiva es el uso instrumental de la violencia por personas que se identifican a sí mismas como miembro de un grupo frente a otro o conjunto de individuos, ¿verdad? Si nos damos cuenta acá en la violencia colectiva, cada conflicto armado puede darse en el genocidio, la represión y otras violencias de derechos humanos, en el terrorismo, crimen organizados. Es decir, que un grupo de personas como tal se reúnen, planean, planifican realizar ese tipo de violencia y se da contra otro grupo para alcanzar un fin determinado, ¿verdad? Sin embargo, dicha acción es una violencia como tal. Pues acá en Guatemala, pues dentro del conflicto armado interno, pues vivimos esta violencia como tal, donde la violencia como tal, la persona que inicia o el conjunto de personas que inician esta violencia no piensan en los resultados o en las amenazas que resulte hacia otro grupo, ¿verdad? Únicamente ellos tienen el objetivo previsto, el objetivo en común y quieren llegarlo a alcanzar sin estar pensando en las causas que vayan a repercutir en las otras personas, ¿verdad? O en qué vaya a incidir dicha situación con la población en general. Pues acá en Guatemala hubo un gran retroceso por el conflicto armado interno, hubo innumerables muertes, el genocidio como tal, ¿verdad? Que hace unos años pues estuvo sonando este caso como tal por el enjuiciamiento que se estaba realizando. Y dentro de eso pues podemos categorizar la violencia colectiva, ¿verdad? Acá encontramos un esquema donde nos clasifica la violencia. Si lo pueden observar, acá nos da como panorama pues la violencia y esto se divide en tres ramas: la autoinfracción, o sea, la autolesión que uno se pueda provocar, la interpersonal y la colectiva, la que uno mismo se puede provocar, pues ahí encontramos los comportamientos suicidas y las autolesiones.
Esas pues son de naturaleza física y psicológica, ¿verdad? Es donde yo les decía de que el Estado como tal debe de crear planes como tal, programas para que la persona que tenga este comportamiento suicida o de autolesión puedan asistir a terapias psicológicas y como tal la persona posiblemente no va a reconocer dicha acción. Sin embargo, familiares o amigos sí ven ese comportamiento y debería de existir una institución como tal y que realmente funcione para que estas personas, al percatarse de dicha acción, puedan dirigir a esa persona a esa institución y que puedan darle la terapia psicológica como tal, ¿verdad? Y encontramos la otra rama que sería la interpersonal. Acá tenemos la rama de familia o de pareja, la comunitaria. En la de familia, pues se puede dar los menores, parejas, ancianos. Si nos damos cuenta, esta es de naturaleza física, se puede dar de naturaleza sexual o bien la violencia psicológica, ¿verdad? Esta abarca los tres temas como tal. Tanto para los menores, las parejas o los ancianos. Acá nos referimos a parejas porque la agresión como tal se puede dar del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre, ¿verdad? También en la comunitaria, en la violencia interpersonal, pero comunitaria, nos podemos dar por amistades o por extraños, pero que la naturaleza de la misma abarca los tres aspectos, ¿verdad? La física, sexual o psicológica que se puede dar dentro de esa violencia. Y tenemos la violencia colectiva, que acá se puede dar por razones sociales, por razones políticas o económicas, o en su caso, pues que abarque todas estas categorías, ¿verdad? Porque hay grupos como tal que se organizan y pretenden lesionar tanto el ámbito social, el ámbito político y económico. En el caso de Guatemala, el conflicto armado interno, pues involucró esos tres aspectos, vulneró en esos tres aspectos a la sociedad guatemalteca como tal, lo vulneró físicamente, los violentaron, hubieron inmensos abusos sexuales que se llevaron en esa época hacia las mujeres. Hubieron abusos psicológicos como tal, afectaron en la economía del país como tal. Entonces, si nos damos cuenta en este esquema, nos ve estructurado las clases de violencia que existen y la naturaleza de la misma, ¿verdad? Si nos damos cuenta, acá en la primera no es la única que no infringe de naturaleza sexual. Sin embargo, pues es una violencia silenciosa en el cual la persona como tal se autolesiona y muchas veces esta no es transmitida o no es externada, ¿verdad? También tenemos dentro de otra categoría la violencia directa. Acá lo ejerce directamente un autor. Esta violencia es visible y de naturaleza física o psicológica. Hay una perpetración y una víctima. La violencia directa es lo que normalmente se entiende como violencia, la tortura, el asesinato, los maltratos físicos o psicológicos, las humillaciones, discriminaciones, bullying. En esta violencia directa sí se conoce al autor y se conoce a la víctima como tal. Si nos damos cuenta, en nuestro código penal está regularizado diferentes figuras delictivas, dentro del cual tiene un autor y una víctima como tal, y el bien jurídico tutelado, el cual se está vulnerando, ¿verdad? Acá nos pone de ejemplo la tortura, los asesinatos, pues también ser el homicidio, puede ser abusos sexuales, al grado de que acá también nos establece que la violencia directa puede ser a través de las humillaciones o discriminaciones. Dentro de estas violencia como tal, pues también se entra dentro de la violencia psicológica como tal. La discriminación, pues es un patrón que se da en la sociedad, que se puede dar de forma directa o bien de forma colectiva o cultural, ¿verdad? Nos menciona acá el bullying.
Hoy en día pues es muy sonado esta figura como tal en las instituciones, ya sea en el trabajo, en las escuelas, en los colegios. Es una violencia que se está transmitiendo de cultura en cultura y que debemos de informarnos más sobre el tema. Las autoridades de las instituciones del área de trabajo, ya sea de las escuelas, deben de informarse para que a la hora de que se vea una acción como tal, se pueda prevenir que esa violencia directa como tal del bullying se pueda retrotraer a una violencia que uno mismo se lesione, ¿verdad? A través de las humillaciones y discriminaciones que se dan dentro de este tipo de violencia. También encontramos dentro de esta categoría una violencia estructural. Este tipo de violencia es similar a la injusticia social y las estructuras que promueven esta injusticia social. Es una fuerza más bien invisible que está formada por la estructura que impide la satisfacción de las necesidades básicas. Por lo general, se expresa directamente y no tiene una causa directamente visible. Según Galton, un autor, nos establece que siempre que ocurre cuando las personas son influenciadas de tal manera que no pueden realizarse de la manera que realmente sería potencialmente visible. Dentro de ello, pues, se puede establecer por las agresiones, acá nos establece una ley de segregación racial, disposiciones legales para el sometimiento de la población civil en forma de condiciones sociales injustas, acceso desiguales a la educación, condiciones de vida desagradantes y pobreza, ¿verdad? Dentro de ella, pues, vamos a ver también la violencia por la pobreza como tal y pobreza extrema que en Guatemala pues sí se vive como tal, ¿verdad? En Guatemala el poder constituye esta delegación, está delegado por los 3 poderes del Estado, ¿verdad? Tanto el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y dentro de ellos pues realizan sus funciones. Sin embargo, como problema derivado de estas funciones, el Estado como tal, a la hora de que cada organismo del Estado realiza sus funciones, existe una violencia estructural en virtud de que dentro de estos poderes del Estado existen limitaciones, la corrupción como tal que se está dando hoy en día, ya sea que el Ejecutivo limita algunas acciones del Ejecutivo y el Judicial limita acciones del Ejecutivo y Legislativo. A través de ellos se da la violencia estructural. La corrupción como tal, pues es uno de los problemas fundamentales que tiene hoy en día el Estado de Guatemala, en virtud de que está cooptado dichas instituciones y que a la hora de que el organismo legislativo promulga una ley como tal, esta no siempre está basado a la realidad nacional, a las necesidades de la población, sino que muchas veces las crean para beneficiar a grupos, a personas determinadas como tal, mientras que las leyes como tal deben de ser promulgadas para beneficio de la población, para el bien común, ¿verdad? Si bien la Constitución nos establece de que el Estado se organiza para proteger a la persona, sin embargo, dentro de los poderes del Estado hay un conflicto de intereses que se da la violencia estructural como tal. El concepto de violencia estructural está ligado a la represión de todas aquellas situaciones en las que se produce una inequidad en la satisfacción de las necesidades básicas de la población, es decir, cuando se procura el fácil acceso u obtención de aquellos elementos que permiten la supervivencia, salud, acceso a la educación, la identidad o la libertad de los ciudadanos por parte de instituciones sociales
en tanto esas instituciones públicas y políticas como consecuencia de procesos de extracción social, ¿verdad? Si nos damos cuenta, acá en Guatemala como tal, pues está dividido en departamentos, pero en las áreas rurales vemos que no se cumple con el principio del bien común, en virtud de que la Constitución como tal nos garantiza en el artículo 1 y nos establece que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, y su fin supremo es la realización del bien común. El Estado debe, en el artículo 2 establece que el deber del Estado es garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Sin embargo, esta acción como tal nos establece el bien común, el bien de la colectividad como tal. El Estado nos debe de garantizar el acceso a la educación. Sin embargo, hoy en día, a través de los medios de comunicación, a través de los reportes y estadísticas que se publican, podemos establecer de que el Estado está violentando este derecho a la educación, en virtud de que tenemos que acudir a instituciones privadas para satisfacer las necesidades básicas, que es la educación para los niños, para los adolescentes, en virtud de que la calidad de educación que hoy en día está prestando el ministerio como tal no llena las expectativas, en virtud de que en muchas escuelas es bien sabido de que no tienen ni catedráticos, suspenden clases porque un profesor renunció, se enfermó y no tienen un sustituto para que puedan continuar impartiéndole la educación como tal, y así pasan los meses y llega fin de año y los niños posiblemente ganan su ciclo escolar, pero como tal la educación no la tienen. Puede ser de que promuevan el año, pero no la educación, no tienen los conocimientos que deberían de tener para ir avanzando en su ciclo lectivo, ¿verdad? Entonces, es ahí donde el Estado como tal nos violenta de una forma estructural los derechos humanos que la persona como tal tiene, y esto se produce la inequidad, la desigualdad dentro de toda la población, ¿verdad? Y por último, dentro de los tipos de violencia, tenemos la violencia cultural o simbólica. En este aspecto de una cultura social que legitima el uso de la violencia directa o estructural. Acá nos dice que la violencia cultural y simbólica se manifiesta a menudo en actitudes y prejuicios. Acá estamos hablando del racismo, sexismo, fascismo, islamismo, en virtud de que una cultura como tal legitima dicha violencia, ¿verdad? La violencia cultural es un concepto que hace referencia a creencias, mitos, ideas, representaciones mentales, que siendo parte del imaginario colectivo de una sociedad, dan soporte y justifican la práctica social y política que en definitiva pues va en detrimento y desfavorece a ciertos grupos de individuos, ¿verdad? Esos cuerpos de ideas, esos razonamientos pues favorecen a las formas de violencia y exclusión sistemática, principalmente con el objetivo previamente elaborado. Dentro de ello, pues si nos estamos hablando de la discriminación como tal que se da dentro de la población, estamos hablando del racismo, el sexismo, pues la identidad de género, todas estas creencias que se dan a través de la historia, es que nos produce esta violencia cultural como tal, ¿verdad? Este autor, Francisco Núñez, nos establece que bajo el concepto de violencia cultural se intenta comprender todas las facetas culturales que de una u otra forma apoyan y justifican las relaciones y prácticas de la violencia. Si la violencia directa es generada desde el propio agresor y la violencia estructural está organizada desde el mismo sistema, las normas como alegato o aceptación natural de las situaciones provocadas para ello. Es decir, todo aquello que en definitiva desde la cultura legítima lo promueve
la violencia de cualquier origen o signo, ¿verdad? Dentro de ese triángulo de la violencia como tal, pues se da el agresor, el sistema como tal, que es el Estado, las instituciones públicas y la cultura como tal, ¿verdad? Todo ello pues se complementa en uno solo y se da razón para que la violencia como tal siga creciendo en lugar de ir disminuyendo. Se dan nuevas formas de violencia, se dan nuevas expectativas que dentro de la Organización de las Naciones Unidas, pues en la Agenda 2030, pues ya se establece todo eso para prevenir, para erradicar, para disminuir toda forma de violencia que se pueda dar en los Estados miembros de dicha institución, ¿verdad? Tenemos las clases de violencia que la ley como tal nos regula y nos define. Tenemos la violencia contra la mujer. Acá nos establece que toda acción u omisión basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga como resultado el daño inmediato o ulterior, sufrimiento físico, sufrimiento sexual, económico o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en el ámbito público como en el ámbito privado, ¿verdad? Pues este tipo de violencia como tal, hoy en día, pues el Estado, a través de tratados en materia de derechos humanos, en materia internacional, pues ha incorporado a nuestro ordenamiento jurídico como tal, en virtud de que existen derechos humanos específicos. Dentro de ello, pues está el derecho a la mujer, derecho a la protección a los ancianos, derecho a la protección a los niños, al medio ambiente. Esos son los derechos humanos específicos como tal. Y en Guatemala, pues está regulado y nos define la acción como tal. ¿A qué se refiere con violencia contra la mujer? ¿Verdad? Que acá nos dice toda acción o omisión basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga como resultado el daño, ¿verdad? Acá nos establece la Organización de las Naciones Unidas que en los últimos 25 años se ha logrado importantes avances en la erradicación de la violencia contra la mujer, pero todavía queda mucho por hacer, ¿verdad? Los movimientos en favor de los derechos a la mujer y la aplicación y la evolución del marco internacional de derechos humanos de la mujer, pues estos permitieron que se comprendieran mejor la violencia contra la mujer que está basada en género y que constituye una forma de discriminación y violación a los derechos humanos. A razón de ello, pues debemos prestar atención prioritariamente al cumplimiento de la obligación internacional y a reconocer la contribución que hacen los mecanismos de expertos independientes sobre los derechos humanos de las mujeres, como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Grupo de Trabajo sobre las cuestiones de discriminación contra la mujer y las niñas. Es necesario prestar mayor apoyo a los órganos de vigilancia encargados de hacer efectivo los compromisos relacionados a la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la eliminación de toda forma de violencia contra la mujer. También se reconoce la forma explícita que tales compromisos son necesarios para lograr que, según la Organización de las Naciones Unidas, pues la Agenda 2030 o 2030 para el desarrollo sostenible, en especial el objetivo del desarrollo sostenible número 5, que en este se establece lo relativo a la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer y las niñas, ¿verdad? Acá en la igualdad de género nos basamos en que es un derecho humano como tal, el respeto de los derechos del hombre y de la mujer, ¿verdad? Si nos damos cuenta, los derechos humanos de la mujer están basados en el género como tal, ¿verdad? En la no discriminación por el hecho de pertenecer a dicho sector, por el hecho de pertenecer a dicho grupo de la sociedad, ¿verdad?
Estos compromisos pues están incluidos asimismo en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Dichos convenios y declaraciones que Guatemala como tal ha adoptado y ratificado para la aplicación dentro de nuestro ordenamiento jurídico y para la protección de dicho sector, ¿verdad? El mandato de relatos especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias de estos se han establecido que en 1944 por la entonces Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Este mandato fue el primer mecanismo creado para la eliminación de la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, e integran cuestiones de violencia contra la mujer en el sistema de derechos humanos, ¿verdad? Si nos damos cuenta, dentro de la Organización de las Naciones Unidas, se ha enfocado dentro de sus objetivos para la Agenda 2030 la erradicación de esta violencia. Y no únicamente especifica violencia contra la mujer, sino que también toda clase de violencia. Acá pues podemos encontrar violencia que se da con el mismo sexo, el mismo género, se puede dar violencia contra el hombre, violencia contra la mujer, contra ancianos, contra los niños, se puede dar violencia también contra los animales. Y todo esto, la Organización de las Naciones Unidas, pues como es el encargado de regularizar dichas acciones, de concientizar a los Estados miembros, lo ha regulado como tal, ¿verdad? Dentro de la misma ley, acá nos establece la violencia económica, nos define qué es y nos establece que es toda acción o omisión que repercute en el uso, goce, disponibilidad o accesibilidad de una mujer a los bienes materiales que le pertenecen por derecho, por vínculo matrimonial, por unión de hecho, por capacidad o por herencia, causándole deterioro, daño, transformación, sustracción, destrucción, retención o pérdida de objetos o bienes materiales propios o del grupo familiar, así como la retención de instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos. Si nos damos cuenta dentro de la violencia como tal, violencia en específico, violencia contra la mujer, dentro de sus categorías se puede dar la violencia económica y dentro del cual el verbo rector es la prohibición o restricción del uso de los bienes, ¿verdad? Acá pues pueden hablarse bienes muebles, bienes inmuebles, la retención de documentos como tal y la persona que le cause dicho daño y dentro de ello pues la violencia interpersonal, dentro de esas clases la violencia interpersonal y dentro de la subclase sería la violencia intrafamiliar o de pareja. Dentro de esta violencia, quien realice la acción o omisión que repercute o que le limite el uso o el goce o la disponibilidad a la mujer de esos bienes, pues estaría cometiendo el delito de violencia económica, ¿verdad? Tenemos la violencia física, también la podemos llamar violencia directa, que esa acción es la acción de agresión en las que se utiliza la fuerza corporal directa por medio de cualquier objeto, arma o sustancia con lo que cause daño, sufrimiento físico, lesiones o enfermedad a una mujer. Entonces, si nos damos cuenta, dentro de las categorías vistas anteriormente, dentro de la violencia directa, se puede dar la violencia física y nos establece que la agresión que se le cause directamente a la mujer, ya sea de forma corporal o por medio de cualquier otro objeto, esto pues está tipificado por la ley. También encontramos la violencia psicológica o emocional. Acá nos establece que es acciones que pueden producir daño o sufrimiento psicológico o emocional a una mujer, a sus hijas o a sus hijos, así como las acciones o amenazas o violencias contra las hijas o hijos u otras familias
hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad de la víctima. En ambos casos, el objeto de intimidarla, menoscabar su autoestima o controlarla, la que sometida a ese clima emocional puede sufrir un progresivo debilitamiento psicológico en cuadros depresivos, ¿verdad? En Guatemala, pues es sabido de que pues en gran parte de la población se da esa violencia contra la mujer, y muchas veces esa violencia no únicamente es de una clase o de una categoría, sino que en la mayoría de veces se da y se complementan todas las violencias como tal, la violencia económica, la violencia física, la violencia psicológica, y todo eso es un patrón que vive mujeres guatemaltecas, que a través del machismo que se da hoy en día se puede producir esta violencia, y muchas veces estas mujeres pues no denuncian como tal. Sin embargo, a nivel internacional como tal está regulado, y Guatemala, como Estado miembro de esa organización, ha regulado en las leyes ordinarias dichas acciones para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, ¿verdad? También tenemos, por último, la violencia sexual. Pues acá nos establece que es una acción de violencia física o psicológica cuya finalidad es vulnerar la libertad e dignidad sexual de la mujer, incluyendo la humillación sexual, la prostitución forzada y la negación del derecho a hacer uso de los métodos de planificación familiar, tanto naturales como artificiales, o adoptar medidas de protección contra enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Si nos damos cuenta, dentro de esos tipos de violencia, hoy en día pues, se ha dado la violencia sexual no únicamente con personas mayores de edad, sino que con niñas, con adolescentes como tal. Sin embargo, todas estas acciones pues tienen orígenes y dentro del contexto histórico de Guatemala se da desde tiempos antiguos. El conflicto armado interno como tal, pues hubieron violaciones como tal, innumerables violaciones. Sin embargo, dentro del contexto guatemalteco, la violencia no únicamente se encaja en la violencia física, ¿verdad? Sino que esta conlleva diferentes estructuras. El principal violador de esos derechos humanos, pues en parte son instituciones del Estado, que bien como lo hacía mención los compañeros, por ejemplo, Lenny nos decía, los policías hoy en día quieren transgredir nuestros derechos. Nos decía Javier que los agentes de la Policía Nacional Civil nos agreden, revisan de una forma que nos violentan nuestra dignidad e integridad como personas. Ahí es donde nos estamos dando cuenta de que la violencia como tal se da, y desde la forma estructural, de forma directa, de forma personal se puede dar todos estos tipos de violencia, ¿verdad? Tenemos que tener claro de que la violencia en Guatemala como tal, la única forma de erradicarlo es buscando el problema originario como tal. Si nos vamos a la autolesión que la misma persona se puede provocar, nos tenemos que ir a los orígenes psicológicos, el por qué la persona se agrede. Si existe violencia intrafamiliar, existe dentro de la violencia intrafamiliar violencia psicológica que se puede dar, ya sea del papá hacia los hijos, de la mamá hacia los hijos, dentro de los hermanos. Todas esas cuestiones son las que se deben de llegar a fondo para establecer por qué la persona se autolesiona. Puede ser de que hay violencia en el trabajo, hay abuso de autoridad como tal, hay acoso, y puede ser el acoso ya sea en instituciones públicas o privadas, puede ser en establecimientos educativos como tal, y todo ese tipo de violencia estructural a la desigualdad de la población puede ser que provoque la violencia de
la autoviolencia, autoagresión que la persona se puede dar, ¿verdad? Dentro de la violencia interpersonal, tenemos que buscar los orígenes como tal, ya sea la familia o la pareja. Desde los tiempos remotos, pues podemos hablar del machismo como tal, podemos hablar del feminismo como tal, que no vamos a hablar únicamente de la violencia que la mujer como tal pueda recibir, sino que también se ha dado casos de que hay hombres de que son violentados por sus parejas, y en Guatemala pues eso no es muy común, o no es muy común que el hombre denuncie como tal, pero si se da dentro de las medidas de seguridad, el hombre también puede acceder a una medida de seguridad en contra de su pareja o en contra de su esposa, ¿verdad? Sin embargo, hoy en día dichas medidas como tal, el hombre como tal no hace valer dicha protección por el miedo a ser juzgado, por el miedo a que esa denuncia como tal no le sea aceptada. En redes sociales pues se ha estado circulando un video donde una persona de sexo masculino llega ante un agente, le dice: quiero colocar una denuncia contra mi novia, creo que dice, y ahí el policía le dice: no, o sea, esa denuncia no se la puedo tomar, sino que al contrario, el Estado protege a la mujer. Sí, es cierto, protege a la mujer, pero la Constitución Política de la República de Guatemala, pues acá nos establece que el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. De igual forma, en el artículo 4 nos habla de la libertad e igualdad. En virtud de ello, tanto hombre como mujer tenemos los mismos derechos, y es por ello de que como tal la ley sí regula como tal que un hombre pues pueda colocar una medida, puede colocar una denuncia contra la mujer si es que está siendo agredido, y viceversa, que lo más común en Guatemala, más en las áreas rurales que se da, la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer. Sin embargo, por costumbres, la violencia cultural como tal que se le denomina, la mujer no denuncia, porque para ellos es normal dicha acción, es normal que el hombre le agreda, que el hombre la menosprecie por el hecho de ser mujer, que el hombre menosprecie o que el papá menosprecie a la mujer o a su hija por el hecho de ser mujer. Pero todo eso es violencia cultural, ¿verdad? Y violencia cultural que se relaciona con la violencia interpersonal en el ámbito de familia o de pareja, en virtud de que las hijas no denuncian por el hecho de decir: bueno, es mi papá como tal y tiene derecho a denigrarme y humillarme. Pero esas son cuestiones culturales que se dan en ciertas áreas en el cual no se les ha informado, o si se les ha informado, se les limita dicho acceso a dicha información. Es por ello que en Guatemala pues tenemos que buscar los orígenes de por qué surge esa violencia, erradicarlos, y de tal forma se puede disminuir la violencia en Guatemala, ¿verdad? Como tal, pues ese sería el tema de la violencia en Guatemala. En las siguientes clases, pues vamos a ver específicamente violencia intrafamiliar, la violencia que se da por la extrema pobreza, violencia hacia los menores de edad, que ya nuestro compañero Norma pues nos dio una introducción en la clase anterior de dicha violencia, que se da pues realmente se da en todo el mundo, pero vamos a ver, lo vamos a enfocar acá en Guatemala, ¿verdad? Entonces, si tengan alguna duda, algún comentario que puedan aportar a la clase y de tal forma enriquecer el contenido de la misma, o algún suceso que ustedes tengan presente. Tienen micrófono abierto, pueden intervenir. Fernando. Licenciada, buenas tardes, mucho gusto. Hola, buenas tardes. Solo quería comentar algo y creo que es muy interesante el tema que usted platicaba el día de hoy.
ya que lo vivimos a diario, igual lo que los compañeros pues comentaban, ¿no? Acerca de los policías, que se está volviendo más frecuente estos abusos. Yo puedo comentar que, bueno, vivo en una ciudad, en una zona de la capital y sí ocurre muy frecuentemente estos puestos de registro que no están totalmente identificados, sino que solo se van parando en motocicletas y detienen a un montón de gente y hacen revisiones donde precisamente he visto y también he sido parte de que sí, pues jalonean a la gente, a los hombres sí los ponen, los agarran entre 3 para agarrarlos y no es pues obviamente un retén que sea legal. Entonces, pues comentando todo lo que usted decía en clase, quisiera preguntarle y que usted nos pueda orientar, ¿qué hacemos sabiendo que ocurre todo esto? ¿A dónde nos abocamos? ¿Qué hacemos sabiendo que el sistema está cooptado y que nuestros derechos están siendo vulnerados? ¿Cómo logramos cambiar esto? ¿A dónde vamos? ¿A qué organizaciones podemos denunciar? ¿Cómo podemos lograr también orientar a la gente? Porque pues nosotros, gracias a estas herramientas, vamos entendiendo cómo debe de funcionar la justicia, pero hay mucha gente que no. Entonces, ¿usted qué nos aconseja? ¿A dónde podemos orientar a la gente a que vaya, a que denuncie? ¿Qué podemos hacer para que esto empiece a cambiar y no continúe así como está o empeore? Gracias, licenciada. Sí, gracias. Sí, como tal, pues existe una inspección, ¿verdad? Una inspección de la Policía Nacional Civil. Ahorita no tengo el número como tal, pero esa inspección, cuando el procedimiento como tal no se da, uno llama y la inspectoría llega y revisa el procedimiento, ¿verdad? Si hubiera vulneración a ese procedimiento que ellos tienen, pues inician un procedimiento administrativo y uno como ciudadano la denuncia, ¿verdad? Sin embargo, dentro del tema como tal, nos damos cuenta que el Estado es el que nos está violentando de una forma estructural, en virtud de que se da la desigualdad. Nos violentan a través de las instituciones. Se dice que la violencia estructural dentro de los 3 organismos del Estado se da en virtud de que el Ministerio de Gobernación, a través de la Policía Nacional Civil, debe de regularizar dichos procedimientos y acceder, o sea, que la población tenga ese conocimiento, que a través de sus plataformas digitales ellos publiquen los procedimientos que los agentes deben de tener a la hora de detener a una persona, a la hora de tener puestos de registros. Sin embargo, nos vedan ese derecho. Tendríamos que estar buscando nosotros por nuestros medios las diferentes legislaciones, recopilarla, hacer un listado de pasos que ellos deben de seguir. Sin embargo, es obligación del Ministerio de Gobernación, a través de la Policía Nacional Civil, tener esa información pública, ¿verdad? Pues hoy en día, pues sí tenemos una ley como tal de acceso a la información pública, pero hay que requerir esa información, mientras que hoy existe un sistema o un gobierno electrónico como tal que debe de tener publicado dichos requisitos. Nosotros como población como tal, si nos damos cuenta del origen de esta violencia estructural, es el gobierno, es la forma que elegimos a nuestros representantes. Tanto el Congreso, pues a la hora de proponer iniciativas de leyes, deben de tener consciente todos los problemas sociales y en base a ellos proponer esas iniciativas de leyes. Sin embargo, muchas iniciativas de leyes que favorecen o van en pro de la población no son admitidas, ¿verdad? Entonces es ahí donde la población como tal, a través de las organizaciones civiles, se pronuncian y puedan tener acceso directo al legislativo a través de diferentes bancadas y poder proponer legislaciones que vayan en pro al beneficio de la sociedad. Se pueda tener de igual forma, pues nosotros como ciudadanos podríamos, si nos interesa un tema como tal, investigarlo, tener un tiempito de decir, bueno, voy a realizar un artículo como tal. Hoy en día las redes sociales pues se inunda de contenido y más cuando favorecen o dan conocimiento a la población. Entonces realizar una investigación como tal y fundamentarnos
y establecer en qué artículo, en qué reglamento está basado la forma de cómo esos agentes deben de realizar en los puestos de registro, ¿verdad? Pero sí que tendríamos que quitar o erradicar la corrupción que se da en los diferentes organismos del Estado. Así que la violencia estructural, considero de que su mayor origen es la corrupción. Algunos puestos de registros que no están autorizados como tal y como son autoridad, lo realizan y dicen, bueno, vamos a colocar acá un puesto de registro, pero lo hacen con el fin de la corrupción, ¿verdad? De que posiblemente a la persona no lleva licencia de conducir o no lleva la tarjeta de circulación y a través de ello pues piden y reciben algo a cambio para que puedan dejarlos ir, que no los sancionen, que no les retengan el vehículo. Entonces son situaciones de que la violencia estructural se da y su principal causa, pues a mi consideración, es la corrupción, ¿verdad? La cooptación que se da en diferentes instituciones puede ser de que no tanto de todo el ministerio como tal, sino que instituciones que dependan de ello. Es el ejemplo de hoy que se tomó en clase, pues la Policía Nacional Civil puede ser de que se den en otras instituciones, no únicamente esta como tal, se puede dar en instituciones autónomas, puede ser el ICS como tal, que se da la corrupción, puede ser instituciones como el DIGECAM, y sin embargo, todas estas instituciones están a cargo del Estado, pero el Estado como tal está cooptado y la corrupción no deja de que se realicen los procedimientos como tal, no realizan con eficiencia y eficacia sus labores. Es el caso de la emisión de pasaportes. No sé si ustedes han ido a sacar su pasaporte hoy en día, pero las citas como tal están, me comentaron, hay citas hasta creo que diciembre, mientras que la corrupción como tal les puede decir, mire, no tenga pena, yo le consigo cita en 2 días. Entonces, desde ahí se da la violencia estructural como tal y desde ese punto de vista, pues ahí es donde nos están violentando. Ahí sí que dentro de los primeros artículos de la Constitución, el artículo 1 y el artículo 2, ¿verdad? Entonces no está cumpliendo el Estado como tal el deber del bien común, de promover y promulgar el bien común para toda la población. Entonces, serían esas las observaciones del tema. Ya la clase, pues, ya avanzamos 5 minutos más y creo que el siguiente catedrático ya está en línea. Entonces, vamos a seguir con el tema porque la violencia en Guatemala, pues hay diferentes clases y dentro del programa, pues sí nos delimita 2, que sería contra la mujer y contra los menores de edad, y el conflicto armado interno que vamos a estar viendo el próximo lunes y el viernes que tenemos clases, que ya sería 1 de septiembre, que vamos a terminar de ver este tema, la violencia como tal, y si tienen temas que quisieran tratar y poder realizar un tema de diálogo, de discurso dentro de la clase, pues podemos realizarlo. Si ustedes traen casos en concretos y podemos irlo fundamentándonos para que nos sirva en nuestro diario vivir, ¿verdad? Les mandé asistencia, me hacen favor de registrarse y es todo por hoy. Que tengan buena tarde.